Hola a todos. En primer lugar me gustaría mostrar mis mejores deseos de salud para todos los participantes en este seminario y por supuesto me gustaría agradecerle a Pedro Mármol y María Sánchez, los organizadores de este seminario, la invitación a participar en él y que aunque las circunstancias iniciales nos situaban en la Universidad Autónoma de Madrid de manera presencial, lo haremos en esta ocasión de manera virtual. Así que muchas gracias por vuestro trabajo incansable, porque si ya de por sí un congreso implica un trabajo bastante grande, en vuestro caso lo habéis sabido arreglar de la mejor manera posible, así que muchas gracias por darnos esta oportunidad también de participar. Bueno, yo soy Guadalupe Nieto, de la Universidad de Extremadura, y el título de mi ponencia es el que ven en pantalla: el estilo de Galdós a partir de un enfoque de corpus, un caso práctico. En esta ponencia presento una propuesta para analizar la evolución estilística de un autor a lo largo de su trayectoria utilizando herramientas propias de la lingüística de corpus. He organizado la ponencia en 3 bloques principales. En el primero hablaré de la definición de corpus, que es un corpus, cómo se crea. En el segundo, en los programas de concordancia, los software de concordancias para localizar y procesar la información. Y el tercero, que es el más amplio, en el que tendremos mucho más, analizaré un caso práctico a partir de la novelística de Galdós. Posiblemente definir el concepto de corpus como tal y como se usa hoy día en el ámbito de la lingüística, la lexicografía de corpus, la estilística de corpus, no es tan sencillo como podría parecer a primera vista. ¿Qué puede ser un corpus? En las últimas décadas se han ofrecido múltiples definiciones, como por ejemplo la de Leach, que dice, y traduzco directamente, que es un corpus computacional, es un fenómeno sin interés, una cantidad considerable de texto almacenado en un ordenador. Esta definición trae a colación muy bien la primera característica que esperamos que tenga un corpus de este tipo, ¿no? La cantidad de textos y su formato electrónico. ¿Cómo se determina la cantidad de texto que debe tener un corpus? No es una tarea fácil, no hay un patrón fijo. Podemos ir desde las 3.000 o 4.000 palabras a los 60 millones de formas del CREA, 250 del CORDE o los 500 millones del Bank of English. Tampoco es fácil determinar la selección de textos que debemos hacer. Lo más lógico es utilizar un criterio mínimamente imparcial. Se deben escoger los libros más leídos, los más conocidos, los seleccionados al azar, etc. Por otra parte, el uso de ordenadores implica, el trabajo con corpus implica 3 áreas: la capacidad de acceder a grandes cantidades de texto, la velocidad de acceso y gestión de estos y la posibilidad de crear corpus para fines específicos en tiempo real. El auge de las técnicas informáticas ha facilitado enormemente las tareas mecánicas de recopilación y de organización de los textos, lo cual ha conducido a que el investigador se pueda ver ante grandes cantidades de texto que aportan un número o una información bastante importante, y entonces es necesario un proceso de codificación, ordenación y organización de estos datos. Por otro lado, un corpus no solo ofrece información sobre sí mismo, es decir, sobre lo que contiene, sino que representa una sección más amplia de la lengua o del autor seleccionado de acuerdo con una tipología específica. Es lo que propone Francis cuando dice que es un corpus, una selección de textos una colección de textos que se supone representativos de un determinado idioma, dialecto u otro subconjunto de lenguaje, de un autor, por ejemplo, que se utilizará para el análisis lingüístico, y yo añadiría estilístico. Sinclair, por ejemplo, por su parte, define corpus como una colección de piezas de lenguaje que se seleccionan y ordenan de acuerdo con criterios lingüísticos explícitos con el fin de ser utilizados como una muestra de la lengua. Con esta definición no tiene nada que ver la informática no tiene nada que ver con el corpus, y de hecho así es, pero hoy en día la informática facilita tanto, como ya hemos dicho, la organización y la explotación de grandes cantidades de texto que parece que no podemos ver uno sin el otro. Los enfoques de corpus permiten nuevas aproximaciones a viejos problemas. No voy a explicar más definiciones de corpus porque son muchas, muy variadas, y con estas 3 que he mencionado creo que es suficiente. Como digo, los enfoques de corpus permiten nuevas aproximaciones a viejos problemas. Y no solamente eso, sino que en muchos casos permite poner en el terreno de las afirmaciones ideas que antes solo eran conjeturas o especulaciones procedentes de impresiones más o menos fundadas de los investigadores. Una característica importante de los corpus es que están compuestos por datos reales, por lo que sus resultados son empíricos.
En este sentido, los estudiosos de la literatura podemos encontrar en los corpus una buena herramienta para nuestras investigaciones. En el campo de la estilística, por ejemplo, pueden ayudarnos a marcar trazos que caracterizan distintos estilos literarios, o en el terreno de la estilometría, los análisis estadísticos del uso de las palabras nos pueden ayudar a dar luz sobre problemas de autoría, ¿no? En los que no tenemos clara quién fue. Bueno, una vez presentado brevísimamente el concepto de corpus, voy a centrarme en los recursos digitales para la creación de uno y su procesamiento con un software de concordancia. Me voy a centrar en la novelística de Galdós en todo momento. El programa empleado en nuestra ponencia, el programa con el que yo trabajo, es Wordsmith Tools 6. Hay incluso una nueva versión, la 7, desde hace unos años, de pocos años, pero bueno, yo sigo trabajando con la 6, y en la página web, en lexicali.net, hay acceso a versiones anteriores, en las que quien esté interesado puede acceder y puede aprender a manejarlo. Huelga decir que no se trata del único software de este tipo, hay otro gratuito con el que yo también he trabajado en algunas ocasiones, que es Anchor, de funcionalidades también muy interesantes y muy útiles, y bueno, pues estas herramientas se han ido creando con lo que se ha ido necesitando. Por ejemplo, al principio solo existían listas de palabras, pero ya también ofrecen concordancias, incluso otros datos estadísticos, le matizan, etc. Han ido evolucionando, cada vez tienen más funcionalidades. Y bueno, con estos programas podemos procesar una gran información de texto, los desarrollamos, es decir, nosotros introducimos los textos que hemos recopilado y los procesa, nos dice las veces que aparece una palabra, en el contexto en el que aparece, etc. Para eso son estos programas. Y bueno, la tercera parte de la ponencia, que es en la que me voy a detener mucho más, es la de analizar la evolución del estilo de un autor a través de metodologías de corpus, ¿no? Para ello vamos a utilizar la obra de Galdós, la narrativa, con unos 6,4 millones de palabras aproximadamente, que hemos procesado con el software de Wordsmith Tools. El análisis se puede englobar dentro de la estilística de corpus, una disciplina, yo menciono, ¿no?, que autor, Galdós, con un software de concordancias. Como digo, vamos a estudiarlo dentro de la estilística de corpus, una disciplina en la que se combinan enfoques propios de la crítica literaria tradicional y la mencionada lingüística de corpus. Aunque las metodologías de corpus no resultan novedosas en los estudios literarios en general, sí que lo son en el análisis de textos literarios en el español. Aunque escasas, existen notables excepciones en este sentido. Sirva como ejemplo la investigación llevada a cabo por Martínez de Gamboa en torno a patrones cuantitativos en novelas chilenas entre el siglo XIX al XXI, o su análisis del Big Data en el campo de las humanidades digitales. En este sentido, la ponencia, hablando de ejemplos de estilística de corpus, también pues, en lengua inglesa sí que son bastante abundantes, como Virginia Woolf, Joseph Conrad, William Shakespeare, Jane Austen o Dickens, han tenido ya bastante atención por parte de los investigadores en este sentido. La ponencia, por tanto, pretende contribuir a demostrar el potencial de este tipo de enfoques en los estudios literarios de obras en lengua española y abrir así nuevas vías de análisis que hasta ahora no han sido exploradas en la exégesis de autores en este idioma. Desde un punto de vista exclusivamente literario, por otra parte, el propósito del estudio reside en ser capaces de analizar aspectos del estilo de Galdós que, debido a la falta de herramientas adecuadas, no han podido ser identificados con anterioridad, o al menos no han podido ser analizados de forma metódica. De forma más concreta, la ponencia se centra en la proyección del discurso de los personajes en las novelas de Galdós por parte de los narradores, los distintos narradores de sus más de 70 novelas. Por cuestiones de tiempo y también por concreción metodológica, nos vamos a quedar con la forma verbal disco, que es el verbo de habla por excelencia en la proyección del discurso del género novelesco. Como se podrá comprobar, el análisis sistemático del uso que Galdós hace de esta forma verbal revela aspectos que de otra forma solo podrían intuirse. Pero gracias al procesamiento de sus novelas, con este programa, además del grado de prominencia de tales aspectos, este grado puede ser calibrado de forma metódica y permitirá distinguir dos fases bien diferenciadas en el estilo del autor y trazar una evolución. Teniendo en cuenta lo explicado hasta ahora, esta última parte la he organizado en 3 apartados. En primer lugar, un marco de estudio, la razón por la que hemos escogido a Galdós. Una segunda parte sería
el corpus de estudio de Galdós y el corpus de referencia que vamos a emplear. El tercero, el análisis, que vamos a dividir en 3 subapartados a su vez, cómo vamos a hacer, cómo vamos a analizar este patrón dentro de la novelística de Galdós, cómo se asocia con otros elementos, cómo forma bloques textuales, etc. Y una última parte en la que reflexionaremos sobre el potencial de estudios de estilística de corpus en el ámbito de la literatura en español, un área, como decimos, aún escasa de análisis que adopten este tipo de enfoques. Bueno, la razón para escoger a Galdós como objeto de análisis se debe a que es uno de los autores con los que siempre hemos leído, es uno de los autores más importantes de la literatura española. Fue además un escritor muy prolijo, más de 70 novelas, y le convierte en un autor ideal para este tipo de estudios. Cabe esperar que estos estudios revelen patrones, tanto formales como funcionales, que hasta ahora, como digo, han pasado desapercibidos para la crítica y que ayuden a una mejor comprensión de su estilo. Además, pertenece a una de las épocas más leídas, más laureadas de la literatura española, ¿no? El realismo. Este hecho hace posible que su obra pueda compararse con la de sus contemporáneos, lo que permitirá calibrar la representatividad de los rasgos que se analizan en relación con la pléyade de autores con los que convivió, digamos, ¿no? A nivel literario. La razón para centrarnos en la proyección del discurso también es que en Galdós se constata una evolución estilística desde su primera etapa hasta etapas posteriores. Desde un punto de vista estilístico se materializa en el uso de técnicas narrativas para dar voz a sus personajes, como el monólogo interior o el estilo indirecto libre. Con estas estrategias de representación del discurso no solo se minimiza la figura del narrador en novelas más tardías, sino que se consigue una vía de ingreso hacia la interioridad del personaje. Además, normalmente a los autores a los que se suele citar como los grandes autores, ¿no? Valga la redundancia, del estilo indirecto libre, son de la primera mitad del 20, Henry James, James Joyce, etc. Galdós ya había sido uno de los precursores de lo que se convertiría más tarde en tendencia, de ese monólogo interior o el estilo indirecto libre. Sin embargo, esto ya, como digo, es una etapa algo más posterior, porque en las primeras novelas podemos apreciar cómo profundiza en el estilo del narrador, en el discurso del narrador a través de unos bloques textuales muy concretos. Por ejemplo, en La desheredada, que se puede considerar muchas veces como la novela que marca el punto de inflexión en el naturalismo, una de las primeras novelas, este fragmento corresponde al inicio y precisamente por la técnica del monólogo interior que en él se advierte, Clarín se va a referir a La desheredada como un ejemplo del subterráneo hablar de la conciencia. Además de monólogos interiores y del estilo indirecto libre, Galdós, en La desheredada, va a utilizar técnicas narrativas innovadoras como el multiperspectivismo, la segunda persona narrativa o la inclusión de capítulos enteros dialogados. Esto forma parte de un nuevo estilo articulado en gran medida en torno al estudio psicológico de los personajes en las novelas, ¿no? Leo 2 o 3 fragmentitos de este fragmento más amplio. ¿Se han reunido todos los ministros? ¿Puede empezar el consejo? El coche, o no llegaré a tiempo al Senado. Esta vida es intolerable. Y el país, ese bendito monstruo con cabeza de barbarie y cola de ingratitud, no sabe apreciar nuestra abnegación. Paga nuestro sacrificio con injuria y se regocija de vernos humillados. Pero ya te arreglaré yo, país de las monas. Sería un fragmento mucho más amplio en el que ya se aprecia ese nuevo estilo que comienza a desarrollar Galdós. Sin embargo, esto, como digo, pertenece a una etapa más tardía. Poco tiene que ver con la realidad del inicio, de los inicios de las novelas de Galdós, de las primeras novelas de Galdós. La representación del discurso verbal en sus primeras novelas prima sobre la representación del discurso mental. Y en lugar de estrategias caracterizadas por el uso de frases cortas, ideas espontáneas y discurso poco organizado, como ocurre con el monólogo interior o el estilo indirecto libre, Galdós emplea un estilo directo y conciso. Vamos a ver este fragmento de La Fontana de Odo. Por ejemplo, ¿se atreve usted a negarlo?, dijo Paz, dando algunos pasos hacia ella con el resplandor de la ira en los ojos. El énfasis es mío. Yo no, dijo Clara, retrocediendo con espanto. Sí, lo niego. Después añadió, haciendo un esfuerzo por calmarse y calmar a su juez, ¿no? En este caso, pues como Galdós, en la época inicial, proyecta el discurso de sus personajes de una manera muy concreta. Mediante el uso del estilo directo, el habla de sus figuras aparece intercalada con la voz del narrador.
narrador. ¿Se atreve usted a negarlo? Personaje: dijo Paz, dando algunos pasos hacia ella con el resplandor de la ira en los ojos. Intervención del narrador, que nos da información a su vez sobre cómo lo dice el personaje. Naturalmente existen abundantes ejemplos de estilo directo en la fase tardía de su producción, del mismo modo que en novelas de su primera época también encontramos ejemplos de monólogo interior y de estilo indirecto libre, como el que hemos visto en La desheredada. Sin embargo, es cierto que existe una dinámica clara a medida que se suceden las novelas, y esto comporta una serie de implicaciones estilísticas más allá del ámbito psicológico y la condición del autor canario de precursor del estilo indirecto libre y del monólogo interior. En concreto, el patrón estructural del estilo directo que se advierte en el diálogo que vemos aquí de La Fontana de Oro es empleado, como digo, en la primera época, en la época inicial, como un recurso narratológico para lograr efectos que van más allá de la representación del discurso, como son la construcción del universo ficticio o la caracterización del personaje a través del protagonismo de la voz del narrador. Este es el Galdós del que nos vamos a ocupar en esta ponencia. Es quizá el que menos atención ha recibido desde un punto de vista estilístico. En concreto, el objetivo es ser capaz de medir, a través de la frecuencia en el uso de la forma verbal dijo, la presencia de ejemplos como los que se advierten en este caso en este fragmentito de La Fontana de Oro. Y vamos a verlo a lo largo de su producción, lo que va a permitir ofrecer un mapa del cambio en el estilo de Galdós en lo que a la representación del discurso se refiere y va a ayudar a ilustrar la evolución desde un plano de la novelística del autor a otro, ¿no? Algo más tardío. El corpus de estudio. Bueno, los textos que forman el corpus de estudio se han recopilado de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que posiblemente todos conozcan. Tiene como objetivo la difusión de la cultura hispánica este portal y tenemos la suerte de que toda la producción novelística de Galdós se encuentra digitalizada en este portal. En el caso del corpus de estudio, hemos creado un corpus de algo más de 6,4 millones de palabras en el que hemos incluido todas sus novelas. Los episodios nacionales, las 5 series, novelas de la primera época y la serie contemporánea. Hemos excluido la narrativa breve y el teatro porque no consideramos que el teatro evidentemente no pertenece al género narrativo y la narrativa breve no produce resultados, no son textos de la misma condición que las novelas, ¿no? Que no es lo mismo Fortunata y Jacinta que otros textos de narrativa breve. El análisis, antes de seguir, el corpus de referencia, como hemos dicho antes, el corpus de referencia nos sirve para medir la representatividad de un patrón textual concreto en un autor al compararlo con otro. Hemos creado un corpus con obras de Pedro Antonio de Alarcón, Blasco Ibáñez, aunque sea un epígono del realismo, podemos incluirlo aquí porque comparte características, Clarín, Luis Coloma, Armando Palacio Valdés, Emilia Pardo Bazán, José María de Pereda y Juan Valera. El análisis se articula en torno a la proyección del discurso de los personajes por parte de los distintos narradores en las novelas de Galdós. De forma más concreta, el estudio se centra en la forma verbal dijo y además de por una cuestión de concreción metodológica, como se ha comentado anteriormente, la razón para que esto sea así estriba en la presencia destacada de esta forma en la obra del autor canario con respecto al resto de la novela realista española. Por ejemplo, lo vemos aquí en esta captura de pantalla. Si ven, la forma verbal dijo aparece con un 0,26%, de las palabras del corpus, a diferencia del 0,10% del corpus de referencia. Entonces, esto es algo significativo. Y la mayoría de los ejemplos de dijo en el corpus de Galdós se corresponden con la estrategia de representación del discurso de estilo directo, lo más común en el género novelesco debido a su carácter mimético. Sin embargo, la distribución de estos 16.570 ejemplos localizados no es ni mucho menos equitativa a lo largo del corpus. Como se muestra a continuación, la distribución irregular del verbo de habla por excelencia permite identificar y calibrar un cambio de paradigma en la representación del discurso de los personajes galdosianos a medida que se suceden en las novelas, que revelan a su vez aspectos estilísticos susceptibles de análisis que entroncan con la evolución literaria del autor que ya hemos mencionado. A continuación vamos a mostrar la distribución de la forma dijo en el corpus para posteriormente analizar sus funciones y valorar la comentada evolución en términos estilísticos que se advierte en la producción. Dado que son muchísimas novelas, no se puede apreciar bien el gráfico, pero en este caso vemos cómo va decreciendo el uso de dijo
en las novelas, estos patrones gestuales en las novelas conforme evoluciona su trayectoria novelística. El procesamiento del corpus con Wordsmith Tools permite medir la representatividad de esta forma verbal de dijo en cada una de las 74 novelas, lo que revela la mencionada irregularidad en la distribución de la forma verbal a lo largo de su trayectoria. Esto se aprecia claramente en esta ilustración. Aquí se muestra la frecuencia porcentual de dijo en cada una de las 74 novelas que aparecen dispuestas en orden cronológico según su fecha de publicación. En este caso sería esta ilustración de nuevo, y como se puede observar en sus 4 primeros años, en sus primeros años, el autor canario hace un uso sustancialmente mayor del verbo de habla, que se atenúa sustancialmente a medida que se suceden las novelas. Ese sería el gráfico que acabo de mostrar, y la información proporcionada resulta muy elocuente, pues no solo apunta a ese cambio que ya venimos diciendo de Galdós, sino que además revela una suerte de cambio de paradigma en el uso que el autor hace de la representación del discurso verbal en un momento concreto de su trayectoria. Como se puede advertir, en el primer tercio de su producción, aproximadamente, existe un uso destacado del dijo. Hacia la desheredada, sin embargo, la frecuencia en el uso que Galdós hace del verbo de habla decrece para mantenerse estable, con destacadas excepciones, hasta el final de su producción. Resulta interesante que La desheredada sea la primera novela de la serie contemporánea. Esta novela fue publicada en 1881, como veíamos antes. A partir de entonces, Galdós publicaría no solo el resto de novelas de la serie contemporánea, sino también todos los títulos que conforman la tercera, cuarta y quinta serie de los episodios nacionales. Previas a 1881 son las novelas de la primera época y la primera y segunda serie de los episodios nacionales. Esta suerte de punto de inflexión, que marca el año 1881 con La desheredada, se refuerza si calculamos la frecuencia de dijo en las novelas publicadas antes y después de 1881. Esta información aparece resumida en la tabla que tienen en la pantalla, en la que se muestra en tantos por ciento la frecuencia media del uso que Galdós hace de la forma verbal en ambos estadios de su producción. En virtud de la información proporcionada en esta tabla, podemos distinguir una fase inicial en la producción de Galdós bien diferenciada del resto de su trayectoria, al menos en lo que a la representación del discurso verbal se refiere. En esta fase inicial, el autor utiliza la forma dijo de media aproximadamente el doble, 0,37%, que en el resto de sus obras, 0,19%. El hecho de que la distinción entre ambos estadios de la producción canario marque la desheredada no parece fruto de la casualidad. Como se comentaba anteriormente, esta novela se caracteriza por un cambio en el paradigma en la técnica narrativa de Galdós. Ya hemos dicho que se considera incluso por algunos una de las primeras novelas naturalistas. Y como se ha comentado, a partir del fragmento que leíamos de La desheredada, el autor recurre a técnicas como el monólogo interior o el estilo indirecto libre, el multiperspectivismo, la segunda persona. Este estilo se articula en gran medida en torno al plano psicológico del personaje y supone un cambio con respecto a su etapa inicial, a la vez que se traduce en una pérdida de protagonismo de la voz del narrador, empleado de forma destacada por Galdós para dar voz a sus personajes, como hemos visto en el ejemplo de La Fontana. Gracias a una metodología de corpus, este cambio de paradigma puede calibrarse con un alto grado de precisión, como se acaba de observar. Esta metodología, además, permite analizar sistemáticamente la figura del narrador en momentos dialógicos, lo que revela rasgos estilísticos del Galdós de la primera época, que van aparejados al uso prominente de la figura del narrador para dar voz a sus personajes, como se muestra a continuación. Vamos a analizar el uso de bloques textuales relacionados con la construcción de los universos ficticios, para luego abordar la caracterización de los personajes, uno de los aspectos por los que Galdós goza de mayor reconocimiento. En el género novelesco, la voz del narrador en la estrategia de estilo directo no solo se emplea para introducir el discurso de los personajes, sino que puede desempeñar funciones relevantes desde un punto de vista estilístico. En el caso de los ejemplos localizados en el corpus a raíz del uso que Galdós hace de la forma verbal dijo, el narrador galdosiano, al introducir el discurso de los personajes, ofrece frecuentemente información que contribuye a construir ese universo ficticio que el autor nos presenta. La preponderancia del estilo directo en la primera época se materializa en un rasgo idiosincrático del autor en su fase temprana a la hora de formar el discurso. Por ejemplo, el caso de Gloria
de 1876. Galdós recurre hasta en 83 ocasiones a la forma dijo Gloria para introducir las palabras de la protagonista en estilo directo a través de la figura del narrador, como se puede observar en esta ilustración, en la que se muestra en una captura de pantalla con 20 de esos 83 ejemplos, ¿vale? Esto es una opción que nos ofrece el programa. En estos 83 ejemplos encontramos varios en los que el narrador, además de introducir el discurso de Gloria, incorpora información relevante acerca de elementos sobre los que se construye la historia. Esta información es fundamentalmente de dos tipos. Por un lado, junto a la representación del habla del personaje, el narrador suele describir el lenguaje gestual de este, lo que contribuye a modelar el personaje en el plano textual. Por ejemplo, en el capítulo 30 tenemos yo sola, dijo Gloria sentándose también. O soy la culpable. O ¿por qué has ocultado tu religión? Dijo Gloria incorporándose vivamente. O por ejemplo, cruzando las manos, el Señor me oirá, dijo Gloria cruzando las manos en el capítulo 21 o poniéndolos en cruz. Crucificarme, no lo estoy ya, dijo Gloria extendiendo los brazos en cruz. Tomando la mano de un amigo, dijo un favor te pido, segura de que me lo has de conceder, dijo Gloria tomando la mano de su amigo o acariciando a unos chicos, como vemos en este último ejemplo. El hecho de ofrecer información al tiempo que se introduce el habla del personaje crea una situación de simultaneidad entre habla y movimiento que potencia el carácter animado del personaje, lo que dota de realismo a la figura de Gloria en el marco de ese universo ficticio, ¿no? Dijo Gloria acariciando a los chicos que se habían echado a llorar viendo llorar al padre. Es una acción de simultaneidad. Bueno, en el otro caso, qué espantoso temporal, dijo Gloria entrando en el taller de Caifás. Oh, qué bien estoy aquí, dijo Gloria mirando a los ojos de su amigo a distancia de pocos dedos. Son muchos los ejemplos que podemos encontrar. La información tiene que ver frecuentemente con elementos de la escena, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en los que se introducen en la historia, aquí, veíamos antes, en el taller de Caifás, se introducen otros espacios. Este tipo de ejemplos encajan en el dominio de espacio visual y el movimiento referido normalmente por la crítica, que configura un ritmo cinematográfico, que caracterizará en parte algunas de sus novelas. En su etapa inicial, Galdós aborda muchas de las cuestiones relacionadas con el espacio visual precisamente en momentos dialógicos. En ocasiones, además, dado que la voz del narrador se utiliza en primera instancia para reproducir el discurso de un personaje, la información se le ofrece al lector a través de la mirada del propio personaje, ¿no? Dijo Gloria mirando a los ojos, dijo Gloria buscando con los ojos. Además, se advierte una dirección directa, en ocasiones, entre el aspecto y la representación del discurso de los personajes por parte del narrador. En suma, la voz protagonista del narrador en la fase inicial de la trayectoria de Galdós se traduce en una marcada relación entre la proyección del habla de los personajes y aspectos relacionados con la construcción del universo ficticio. Esta relación, materializada en bloques textuales que acompañan a la fórmula dijo más el nombre del personaje, se convierte en un rasgo idiosincrásico del estilo de Galdós en su primera época, para atenuarse gradualmente a medida que la representación del discurso verbal a través de la forma dijo va perdiendo presencia en la producción del autor en favor de otras estrategias de representación del discurso, como hemos indicado anteriormente. Gracias a una metodología de corpus, estas implicaciones pueden analizarse de manera sistemática. Por otro lado, la voz protagonista del narrador también desempeña funciones textuales locales en novelas de la fase inicial. Un ejemplo es la caracterización de los personajes. Mientras que en su época de madurez, debido al auge de técnicas que ya hemos mencionado, el plano de los personajes se fundamenta sobre todo en la proyección de sus pensamientos, en sus primeros años Galdós, como venimos insistiendo, parte de un estilo directo para ofrecer al lector información relacionada con la dimensión psicológica de los personajes a través de la voz del narrador. Como afirma Caldas Coulthard, en el caso de verbos neutrales en textos de ficción, como el ejemplo de decir que aquí se utiliza, los narradores suelen utilizar expresiones o glosas con el verbo informativo decir, más un adverbio, un adjetivo o una cláusula proposicional que marcará la manera o actitud en que se hace o se dice una cosa. Este tipo de información puede naturalmente ser importante en términos de caracterización a través de la evaluación del acto de habla que se representa, pero la preponderancia de la forma verbal dijo
para introducir discurso en los primeros años se materializa, como decimos, en un rasgo característico de Galdós. El caso de Clara en La Fontana de Oro es un buen ejemplo. Gracias a un enfoque de corpus, vemos que esas valoraciones del narrador sobre los actos de habla de este personaje identifica todos los ejemplos en una sola lista, lo que permite una lectura vertical de estos. Esta lectura vertical hace posible, como tenéis en pantalla, identificar patrones recurrentes que contribuyen a perfilar el plano mental del personaje. Aquí se muestran los ejemplos de dijo que se asocian con este personaje. Dijo Clara alarmada, dijo Clara asustada, dijo Clara aterrada, dijo Clara bruscamente, etc. Como se puede advertir en la ilustración, el modo en que Clara dice las cosas tiene un denominador común, su temor, uno de los rasgos que mejor la definen. Sirvan las 4 primeras concordancias como ejemplo, las que he leído, ¿no? Alarmada, asustada, aterrada. En 2 ocasiones pronuncia sus palabras alarmada. Dijo Clara alarmada. Márchese usted, por Dios. ¿Qué? Dijo Clara alarmada. No, señor, dijo Clara asustada del giro que tomaban las preguntas del clérigo. La última. Oh, no, señor. No puedo descansar, dijo Clara aterrada ante la idea de que la llevaran a una sacristía. Además, sus actos de habla también destacan por estar articulados con mucho miedo, la concordancia 10, con temor, con melancolía, deshaciéndose en lágrimas, perdiendo la serenidad, retrocediendo con espanto, sin poder contener una triste franqueza, sollozando, temblando o temerosa. Es cierto que por sí solas cada una de las proposiciones proyectoras que sirven para introducir su discurso parece simplemente contextualizar el acto de habla, describiendo la situación en la que se inserta a través de una explicación de los detalles que la definen. En conjunto, sin embargo, la información que sistemáticamente recibimos como lectores contribuye a proyectar el carácter de Clara. De forma más precisa, la evaluación del personaje a través del narrador contribuye a la creación de un efecto acumulativo que sirve para reforzar la caracterización de Clara en el transcurso de la historia, pues como se puede observar en esta ilustración, en la que tienen en pantalla, los ejemplos localizados aparecen dispuestos a lo largo de la novela y no en un momento concreto de esta. Esta disposición, así como su valor caracterizador, entronca directamente con enfoques propios de la estilística cognitiva y con teorías sobre la percepción de los personajes de la ficción, como el mind modeling. Debido sobre todo a la atención que los lectores prestan al estado psicológico de los personajes principales, la repetición en el transcurso de la historia de la información sobre el carácter de Clara puede ayudar a definir la imagen que Galdós proyecta de ella durante la historia y que como lectores nos formamos cuando leemos, ¿no?, la novela. Naturalmente se trata de un análisis complejo, que requiere una profundidad que rebasaría los límites de esta ponencia. En cualquier caso, la sistematicidad con la que este tipo de información caracterizadora sobre los personajes se encuentra en las proposiciones que introducen el discurso de estos en las novelas de la fase inicial de Galdós, y además esto revela una opción ejercida por el autor canario que acarrea una serie de implicaciones estilísticas, como acaba de verse a través del ejemplo de Clara. Debido al cambio de paradigma en la representación del discurso de los personajes que se viene comentando, esta técnica de caracterización se atenúa con el paso del tiempo e ilustra nuevamente la evolución del estilo del autor canario, apuntada por la crítica y que aquí hemos intentado analizar. En suma, tanto la caracterización de sus figuras como los bloques textuales de los que se sirve para construir ese universo ficticio y esa sensación que nos produce como lectores cuando vamos conociendo a los personajes, sirven para trazar una evolución del estilo de Galdós. Estos aspectos, muy presentes en las primeras novelas, pierden fuerza en la época de madurez, donde el uso de nuevas técnicas narrativas les sirven para indagar otras proyecciones psicológicas de los personajes. Cabe destacar, a modo de cierre, que la identificación de estos aspectos en la fase inicial, así como su análisis sistemático, ha sido posible gracias a este enfoque de corpus, como las ilustraciones que veíamos de esa lectura vertical del ejemplo de Clara. Esta ponencia ha pretendido ilustrar el potencial de los estudios de corpus en el análisis de textos en lengua española. Hemos presentado un análisis de la evolución literaria de Galdós, utilizando herramientas propias de la lingüística de corpus. Hemos analizado la figura del autor utilizando este tipo de enfoques, centrándonos de manera más concreta en el uso de la forma verbal dijo, que es el verbo de habla por excelencia en la representación del discurso en el género novelesco. Los resultados
han demostrado, como he venido insistiendo desde el principio, en un cambio de paradigma entre las novelas de las primeras épocas y las de madurez. La biseriedad además nos sirve como punto de inflexión entre una parte de esa producción, una parte primera de esa producción y una parte de madurez. El análisis de este estudio, esta ponencia, tenía un doble objetivo, que como hemos dicho, ¿no?, calibrar la evolución estilística del autor y demostrar el potencial de la estilística de corpus como disciplina de estudio en el análisis de textos literarios en español, una área aún escasa de este tipo de enfoques. Por supuesto, este tipo de estudios no pretenden sustituir a la crítica tradicional, los estudios tradicionales, sino que pretenden ser un complemento de ellos, ¿no? Lo que se pretende con este tipo de enfoques. Los estudios literarios se pueden beneficiar enormemente de esta metodología. Aquí tienen algunas referencias bibliográficas a las que hemos aludido y a las que nos hemos referido. Y hasta aquí la ponencia. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirme a la dirección de correo electrónico que aquí aparece, genioto@unex.es. Espero que podamos vernos pronto. Muchas gracias por la atención. Un saludo.